Bienvenidos a nuestra cápsula informativa correspondiente a la número 1. Y antes de iniciar con aquellas conceptualizaciones de lo que significa el derecho administrativo, vamos a ver ciertas partes de sus antecedentes para que tengamos ahora bien el contexto suficiente para poder comprender cómo es que se crea el derecho administrativo, para qué se crea, cuáles son los objetivos de estas, y como un preámbulo yo les presento que en cuanto a brevemente el concepto que tienen los doctrinarios en esta materia sobre el derecho administrativo es que el derecho administrativo es el conjunto de reglas relativas a la organización y al funcionamiento de los servicios públicos y a las relaciones de estos con los particulares. Y en cuanto a los servicios públicos, pues también estaremos hablando y recordando de aquellas cuestiones de la administración pública, es decir, también desde la aplicación de la forma de gobierno, aquellos representantes que van a estar inmersos en cuanto a la potestad del Estado para también poder incluir esta parte de la administración pública. Ahora bien, los primeros antecedentes del derecho administrativo se identifican desde los orígenes de las primeras civilizaciones, como dice el autor George Bedell. Todo país civilizado poseería un derecho administrativo, puesto que necesariamente posee un conjunto de normas que rigen la acción de administración. Es decir, como seres humanos dentro de una sociedad, se busca la posibilidad de que exista todo este tipo de normativas para que podamos tener control o equilibrio también en la cuestión sobre la administración de los bienes, la administración de servicios públicos, las necesidades de la sociedad y, por supuesto, dentro de cada una de estas necesidades, todo lo que se pueda considerar quienes pueden llevar a cabo este tipo de administración. En cuanto al nacimiento y evolución del derecho administrativo, vamos a reconocer que fue desde la Revolución Francesa de 1789 y el concepto jurídico de Estado de Derecho, que ésta impuso el ordenamiento jurídico francés con influencia en todo el mundo, lo que dio inicio a la primera etapa del derecho administrativo. Es así como a partir de la conformación también de ciertas naciones, el reconocimiento de países mediante eventos históricos, se puede reconocer la importancia de reconocer esta administración del Estado en cuanto a su persona moral para desempeñarse como estos estados independientes y que al mismo tiempo también fueran conocidos por los demás estados. Para situarnos en el tiempo, resulta conveniente indicar algunos datos. Los clásicos del pensamiento político de los siglos XVII y XVIII sientan las premisas de los futuros estudios. La escuela francesa en el siglo XIX, cuyos principales exponentes son Maurice Jauriot, León Duguit, Gastón Gesse, José de la Posada Herrera en España y Teodosio Lares en mediados del siglo XIX y Gabino Fraga desde 1934 en México. También es importante que recordemos aquellas partes sobre nuestra historia de México, ya que los cambios políticos y gubernamentales han ido reformando, reconociendo y ampliando esta parte del derecho administrativo. A manera de resumen dentro de esta pequeña diapositiva, vamos a encontrar los vestigios que nos corresponden en cuanto a la parte histórica y los antecedentes en México del derecho administrativo, pues ya que el más antiguo se encuentra desde el año 1810, cuando Miguel Hidalgo inició el movimiento de independencia y tuvo la necesidad de nombrar lo que en la actualidad se consideran como los primeros secretarios de Estado, que serían respectivamente el despacho de Hacienda y el de Gracia Justicia. Además de este nombramiento, existen muchos otros decretos de la soberana Junta Provisional Gubernamental del Imperio Mexicano que permiten comprobar el surgimiento del derecho administrativo. Al respecto, el autor Jorge Fernández menciona que los decretos más destacados fue, ejemplo, el 5 de octubre de 1821, en cuya virtud habilitó y confirmó provisionalmente las autoridades existentes para el ejercicio de la administración de justicia y demás funciones públicas. El decreto del 12 de octubre de 1821, mediante el cual se asignó sueldo anual, y el decreto del 8 de noviembre de 1821, que fue el reglamento para el gobierno interior y exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho Universal. A través del transcurso del tiempo, el derecho administrativo mexicano ha sufrido diversas transformaciones, las cuales se vieron plasmadas en las diferentes constituciones.
Pareciera que el derecho administrativo cambiará a la par de cada sucesión presidencial, ya que éstas traían consigo modificaciones a la estructura administrativa y como consecuencia al derecho objeto de estudio. Sin embargo, a ninguna constitución anterior a la cual y ni siquiera en esta contemplaron la posibilidad de la existencia de un órgano jurisdiccional que dirimiera controversias entre los particulares y las autoridades administrativas. En este punto nosotros podemos reconocer que a partir de estos eventos históricos de 1810, entonces empieza a tener estos conflictos que ya empieza a reconocerse estas pautas sobre el derecho administrativo en cuanto al Estado mexicano y sin embargo no había un control que se pudiera concebir entre los ciudadanos en quienes recae completamente aquellos y todos los cambios de la ley y las autoridades, es decir, nace la necesidad también de tener una autoridad que se encargue de estas controversias que nacen en la pauta del derecho público que se convierte en derecho administrativo. Continuando con nuestro evento histórico, pues también encontramos que el documento constitucional donde se origina la mayor o el mayor auge del derecho es de 1917, puesto que se insertaron diversos artículos que hacen alusión o tienen injerencia con el derecho administrativo. Tales artículos son considerados para la mayoría de los autores como las bases del derecho administrativo mexicano. Los artículos que podemos hacer referencia es el tercero, 16, 21, 27, 28, 89, 90, 92, 115, 124, 126, 127, 128 y 134. Mediante estos artículos se concebió un esquema de administración pública distribuido en 5 ámbitos distintos: federal, territorios federales, estatal y municipal. La administración pública se diseñó bajo 2 tipos de unidades administrativas: la Secretaría de Estado y el Departamento Administrativo. Más tarde, mediante las reformas, se incorporó el esquema de la descentralización administrativa y la empresa de participación estatal. Como podemos observar, pues esta constitución siguen prevaleciendo varios aspectos contenidos dentro de nuestro sistema conocido. Entonces, esta conformación dentro de la diapositiva, pues del siglo XX, ya nosotros tenemos que en este siglo se comprendió que el derecho administrativo no regula toda, sino solo una parte del poder ejecutivo y dejó de tener como eje central al servicio público y se muestra como un ordenamiento jurídico que regula la estructura, la organización y funciones de la administración pública. Para los años 50, entonces ya se hace esta separación doctrinaria entre un sentido orgánico formal y un sentido material o funcional, y reconoce que en el sentido orgánico formal, la entidad integrada por las áreas del Poder Ejecutivo, dotadas de competencias y recursos para satisfacer intereses generales. Sentido material o funcional, la actividad de dicha entidad para realizar su cometido. La administración pública como depositaria del poder público, de estar investida de poder pública o autoritaria. Después de varios eventos, como también lo que fue el sufragio electivo y la no reelección, han también puesto pautas donde los distintos poderes de la nación puedan tener el control y equilibrio de cada uno de ellos para básicamente apoyarse, coexistir y equilibrarse. Para la segunda mitad del siglo XX, pues se resume que en prerrogativas de la administración pública, el expedir leyes en sentido material, declaraciones unilaterales de la voluntad, actos bilaterales de tipo contractual, fuerza pública para dar cumplimiento a sus disposiciones, imponer sanciones a los administradores. Nacen bases o restricciones de la administración pública. Y Serra Rojas nos da ahora ya a una de las pautas en cuanto a la conceptualización. Y él dice o resume que el derecho administrativo es el conjunto de normas que rige la administración pública a los servicios públicos y demás actividades relacionadas con dicha función. La administración pública dispone de medios jurídicos para ejecutar la ley, la actualice y la concrete en casos particulares. De las primeras acepciones en cuanto a la función pública de este derecho administrativo. Nos vemos en nuestra siguiente cápsula informativa.